mensaje pues tiene que estar mejor. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por estos hermosos himnos. Algunos hermanos tienen que salir, no se preocupen, de allí del coro. Pero hermano, esperamos que el mensaje de hoy pues toque nuestros corazones. Allí tienen el título, Poder y Fidelidad de Dios. Vamos a leer en el Salmo 89, no solamente el versículo 8, sino también el versículo 15, que van a servir de base para este mensaje que va a continuar a la noche, porque a la noche continuamos la celebración. Porque ¿quién en los cielos, oh Jehová, Dios de los ejércitos, versículo 8, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Por eso que vamos a hablar del poder y de la fidelidad de Dios. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos ahora que nos uses como instrumento y que prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir. Gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros hasta ahora. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, hoy es un día muy significativo para nuestra iglesia. Cumplimos 40 años. Bueno, algunos dirán, 40 años. Bueno, 40 años lo cumple la gente todos los días. Hay gente que cumple 40 años. Pero cuando hablamos de un aniversario es diferente. Aniversario de boda o el aniversario, digamos, del establecimiento de un reino. Y cuando hablamos de la organización de una iglesia, 40 años no siempre se cumplen. Porque, ¿saben qué? Mientras el coro estaba cantando, mientras ustedes estaban alabando, el asunto es que esta iglesia, y voy a hablar porque hoy es el aniversario de esta iglesia, no quiero decir que no haya otras iglesias que quizás puedan decir lo mismo, pero nosotros podemos decir con regocijo, con una alegría sana, con una manifestación de agradecimiento a Dios incalculable, que nuestra iglesia ha cumplido 40 años, así como usted la ve hoy, sin cambiar absolutamente nada, porque sabemos que esto agrada a Dios. Y eso sí es difícil. O sea, con la influencia que hay del mundo, es difícil mantener lo que nosotros creemos que es correcto. Bueno, pues ya esta iglesia ha cumplido 40 años. Gloria a Dios por ello. Y Dios me ha permitido por su misericordia, de esos 40 años, está el 21 aquí, que tampoco han sido fáciles. ¿Por qué? Porque esta iglesia ha derramado lágrimas. Ha tenido que pasar por pruebas difíciles, ha tenido que enfrentar retos increíbles. Pero ¿saben qué? Dios está con nosotros. Hasta aquí podemos decir Ebenezer. Dios nos ha ayudado, nos ha cuidado y lo va a seguir haciendo. Lo único que tenemos que hacer es ser fiel a un Dios que es fiel y confiar plenamente en su poder. Hermanos, el número 40 en la Biblia es muy significativo y tiene un significado. Ya ustedes saben que yo hablo de los símbolos, de los nombres y de los números que tienen su significado. El número 40 significa prueba de un grado más alto y se menciona en la Biblia, escúchelo bien, más de 150 veces. Ahí están los textos bíblicos, así que eso es tarea para ustedes. Búsquenlos después, pero ahí están. Ahora bien, es muy significativo en la Biblia los 40 años. O sea, el celebrar 40 años o el número 40, y vamos a nombrar solamente algunas cosas y después vamos a hablar de los 40 años, pero el número 40 es muy significativo en la Biblia. Para nosotros cumplir 40 años es algo grandioso, porque la gloria es para Dios, no es para ninguno de nosotros. Ha sido por el poder de Dios, por la fidelidad de Dios, por la paciencia de Dios, por el amor de Dios. Indiscutiblemente, hermanos, que tenemos que dar muchas gracias a Dios. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos de por qué es tan significativo el número 40. Aparece más de 150 veces, así que usted búsquelo. En Éxodo 34 se narra los 40 días y las 40 noches que Moisés estuvo en el monte Sinaí. Prueba de que en verdad Dios lo había escogido para sacar a su pueblo de aquí. Así que allí estuvo 40 días y 40 noches ayunando.
En Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2, en la tentación del diablo, Jesús dice que Jesús en su condición de hombre ayunó igual que Moisés 40 días y 40 noches. O sea, prueba de que Jesús era Dios y que no iba a dejarse seducir por el diablo. Pero usted y yo como hijos de Dios también tenemos que hacer de nuestra parte para no dejarnos seducir por las acechanzas del diablo. Así que el número 40 es importante. Y solamente voy a mencionar 3 ejemplos, porque hay muchos más. En Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3, se relata que después que Cristo resucitó, no se apareció a los discípulos por 15 días, no se apareció por 20, se apareció por 40 días. Prueba de que en verdad Jesús era Dios y que podía vencer la muerte. ¿Se dan cuenta la importancia del número 40? Pero para nosotros también, hermanos, es muy significativo que nosotros también cumplamos 40 años. Y por eso, en esta mañana, después de la noche, vamos a continuar, vamos a ver nuestros 40 años y los 40 años bíblicos, o sea, de hechos bíblicos que también duraron 40 años y que son muy significativos y que tienen que tener una aplicación para nuestra vida. Porque esto lo he dicho muchas veces, si usted escucha el mensaje, no importa si el mensaje tiene un gran contenido bíblico, un gran contenido de historia bíblica, lo importante no es saber eso, que valga la redundancia, es importante, lo importante es que entendamos la aplicación para nuestra vida. Así que los 40 años bíblicos tienen un mensaje para nosotros. También nosotros estamos cumpliendo hoy, por el poder y la fidelidad de Dios, 40 años. Eso no lo cumple todo el mundo. Estoy diciendo 40 años en que hemos enfrentado todo tipo de obstáculos, todo tipo de influencia de afuera y de adentro para tratar de hacerle daño a la iglesia. Pero ¿saben qué? Dios está con nosotros. Y Dios se ha manifestado con su poder. Y por eso, hermano, no es motivo para enorgullecerse ni para envanecerse, sino para decir: Señor, gracias porque tú has sido fiel. Señor, gracias porque tu poder no ha cambiado. Gracias, Señor, porque hasta aquí podemos decir como el profeta Samuel, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Cuando los filisteos fueron vencidos, esto fue lo que el profeta Samuel dijo. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 12. Después que habían sido vencidos allí los filisteos, los enemigos de Israel, dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y esa ha sido nuestra experiencia, la experiencia suya y la mía, como miembros de esta iglesia. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y lo va a seguir haciendo si nosotros somos fieles a Él. Pero fíjense que el versículo 13 al final: y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. O sea, esos enemigos acérrimos, todos los días de Samuel, ellos fueron sometidos, porque ¿saben qué? Samuel era un hombre que buscaba a Dios, que confiaba en Dios, que seguía a Dios, que obedecía a Dios. Y por lo tanto no importaba cuán grandes fueran los enemigos. Hermano, en estos 40 años Dios nos ha cuidado, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sostenido. Y hermano, eso no lo podemos olvidar. Eso lo tenemos que comunicar a las generaciones venideras. Dios ha sido bueno, Dios es bueno y seguirá siendo bueno, porque Dios no cambia. Expresó el salmista allí en el Salmo 28, en el Salmo 28, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: Salmo 28, 7 y 8. Jehová es mi fortaleza. Cantamos el himno Nuestra Fortaleza. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Como persona, como miembro de la iglesia de Cristo, Él es tu fortaleza, es la tuya y es la mía en momentos de dificultad, pero es también la fortaleza de la iglesia. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico lo alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Por eso estamos aquí hoy. Y el refugio salvador de su ungido. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Dios es nuestra fortaleza. Escribió el profeta Isaías hace unos 2700 años atrás lo siguiente, un pasaje muy conocido, pero que habla del cuidado y de la protección de Dios. Dice allí en Isaías 41, versículo 10: no temas. Lo está diciendo a ti y a mí. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, no tenemos que temer. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios fiel y Dios va a obrar en nuestras vidas y va a obrar en nuestra iglesia. Lo único
va a encontrar una sola vez que Dios haya bendecido a un infiel. Pero mientras seamos fieles, Dios va a estar con nosotros. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Dios lo ha hecho en estos 40 años en nuestra iglesia. Siempre te sustentaré. Dios nos ha sustentado con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy contigo, en sentido personal, pero también en sentido como iglesia. Y vamos a ver en esta mañana el mensaje que tiene los 3 períodos de la vida de Moisés, que se dividió precisamente en 3 periodos de 40 años. Y a la noche, para que venga, no se lo pierda, vamos a hablar de los 3 periodos de 40 años de los 3 primeros reyes de Israel. ¿Sabían que los 3 primeros reyes de Israel, cada uno reinó 40 años? ¿Sabían que la vida de Moisés se divide en 3 partes y cada parte se divide en 40 años? Y eso tiene una enseñanza para nosotros. Ahora, si usted quiere decir que el 40 no es importante, no se preocupe, dígalo. Pero lo que sí le puedo decir es que Dios se manifiesta no en 40, en 50, 60, pero que el 40 es muy significativo en la Biblia porque lo usó con su pueblo, lo usó con personas, lo usó con hijos de Dios, lo usó con el propio Señor Jesucristo. 2 hechos importantes en la vida de Jesucristo. Con su condición de hombre, el diablo quiso destruirlo y él ayunó 40 días. ¿Por qué no ayunó 35? ¿Por qué no ayunó 20? Porque el 40 es prueba en grado alto, es una prueba de que él era Dios. Y cuando se manifestó a sus discípulos, no se manifestó por 25 días, por 40, prueba de que él era Dios y que había vencido la muerte. Así que el 40 es importante, es significativo. Y acuérdense que tanto los nombres como los símbolos, como los números, tienen un mensaje en la Biblia. No podemos olvidar eso. Aunque usted quiera, no lo puede olvidar, porque no es por gusto que aparece tantas veces. Y otros números también, como el número 7 y otros números. Pero ahora vamos a hablar del número 40. La vida de Moisés se dividió en 3 periodos. Y en 3 periodos de 40 años, no de 35, de 40 años. Los años de la vida de Moisés, los 40 años en Egipto. Yo quiero decir los textos, y vamos a tenerlo ahí, creo que no pasé allí. Vamos a ver, los 40 años de la vida de Moisés, los 40 años allí en Egipto, en Hechos capítulo 7, porque algunos dirán, bueno, el pastor está diciendo esto, ¿y dónde está la base bíblica? Porque yo puedo decir que hubo periodos de 40 años en la vida de Moisés, pero ¿dónde está la evidencia bíblica? Porque puede ser que el pastor esté metiendo allí algo que no sea real, no me perdona. Pero yo me esfuerzo mucho porque lo que yo digo tenga apoyo bíblico, porque si no el mensaje no va a llegar. Así que ahí tenemos los primeros 40 años de la vida de Moisés, fueron en Egipto. Dice allí en Hechos 7, donde hay un relato acerca de la historia del pueblo de Israel, dice en Hechos 7, 22 y 23, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras. Cuando hubo cumplido la edad, no de 35, 38, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ahí fue cuando intervino y después tuvo que huir cuando comienza el segundo periodo. Así que los 40 años de la vida, los 40 años en Egipto, allí vemos la maldad de Faraón. La maldad de Faraón quería destruir a Moisés, como la maldad del mundo de hoy nos quiere destruir a ti y a mí. Vivimos en un mundo materialista, en un mundo que tiene prácticas ocultistas y que quiere destruirnos a nosotros. Pero el poder de Dios es invencible, el poder de Dios nadie lo puede destruir. Vemos la maldad de Faraón, dice allí en Éxodo 1:16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis al sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces vive. Moisés era macho, varón masculino, por lo tanto tenía que morir. Pero Dios lo preservó, porque tenía un propósito con él, un propósito grande con él. Y dice allí en los versículos 21 y 22 de ese mismo capítulo, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Sí, porque él había dado la orden, cuando nazca matarlo, pero como las parteras no lo mataban, bueno, al que nazca, échalo para arriba. Por eso es que Moisés fue sacado del río, y ustedes conocen la historia. Ahora, Moisés fue preservado. ¿Por qué? Porque era el hombre que Dios quería escoger. Un hombre, allí en los versículos 1 al 3, un hombre varón de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví,
la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo estuvo escondido 3 meses. O sea, lo escondió allí para que no lo mataran. Y dice allí los versículos 8 al 10, dice del capítulo 2, y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño para que sirviera de nodriza. Fíjense cómo Dios obró. En el plan de Dios estaba que el que cuidaría al niño sería la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y tenías que obedecer, porque algunos dirán: bueno, ¿cómo es posible? Porque si no, lo iban a matar. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo hizo como si fuera su hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Así que los primeros 40 años de la vida de Moisés fueron en Egipto, pero Dios lo preservó. Ahora, hay algo muy importante, que es lo que tenemos que aplicar. Moisés no se contaminó con las costumbres paganas de Egipto. No lo hizo, porque él había sido llamado por Dios. Y vamos a ver lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 11, 24 al 26. Y esa es la aplicación. Hermanos, no nos podemos dejar contaminar por el mundo de afuera. Lo que creemos que es correcto lo tenemos que mantener, como lo hemos hecho a través de estos 40 años. Gloria a Dios. Dice allí en Hebreos 11, 24 al 26: por la fe Moisés, hecho ya grande, cuando ya tenía 40 años, no estamos hablando de que tenía 17, 40 años, un hombre hecho y derecho, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 40 años viviendo en aquella cultura, con todas las comodidades, en uno de los primeros imperios que existió, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquellos 40 años había nacido allí, había sido criado en Egipto, pero aquellas influencias y costumbres paganas, hermano, no lo contaminaron. ¿Saben por qué? Porque esos 40 años era una prueba de que Moisés amaba a Dios. Ahora la pregunta es: ¿tú y yo amamos a Dios? Como iglesia amamos a Dios, como familia amamos a Dios. Entonces no podemos dejar, como lo hizo Moisés, que las costumbres paganas influyan en nuestra vida. Egipto era un país pagano como todas las demás naciones, y adoraba a muchos dioses y tenían prácticas demoníacas y terribles. Ahora hay prácticas en este mundo que están inundando a la iglesia. Por eso es importante que usted venga el miércoles. La práctica o la celebración de Halloween es una costumbre pagana, tiene su origen en el paganismo, que no tiene nada que ver con la fe cristiana. Vamos a dejar que eso influya en nosotros porque decimos: bueno, vivimos en Estados Unidos y todo el mundo la practica. No, porque Moisés no lo hizo. Moisés se guardó y prefirió antes sufrir con Cristo, los sufrimientos de Cristo, hablando en un sentido allí profético, que gozar de los deleites temporales del pecado. Así que Moisés demostró que amaba a Dios y no se contaminó con las costumbres paganas. Esos fueron sus primeros 40 años. Hermano, eso se dice fácil. 40 años viviendo en medio de un pueblo, de un imperio que era completamente pagano. Lo enseñaron en el idioma egipcio, le enseñaron las costumbres egipcias, vivió dentro de ellos. Pero ¿saben qué? Todo eso estuvo allí a su alrededor, pero no penetró en su corazón. Vamos a permitir que las costumbres ocultistas del mundo estén en nosotros, aunque vivamos en el mundo o los que vivamos. Pero 40 años, hermanos, no son 2 días. Y en esos 40 años, recuerden esto, estuvo la juventud, jóvenes que están aquí, escuchen, estuvo la juventud de Moisés. Porque para llegar a 40 hay que pasar por 15, por 16, por 17, por 18, por 19, por 20, hasta llegar a 40. Usted no cumple 5 y después vuela 35, cumple 40, eso no es así. Así que Moisés, en su plena juventud, también se conservó puro de aquellas costumbres paganas. Hermano, eso nos tiene que ayudar a nosotros para tener esta seguridad de que cuando amamos a Dios no podemos contaminarnos. Si amamos a Dios de corazón y nos guiamos por su palabra, su bendición estará en nosotros, como ha estado por estos 40 años. Así que esos fueron los primeros 40 años de Moisés. Los segundos 40 años fue en casa de Jetro, su suegro, ¿verdad?
Si alguno habla mal de los suegros, bueno, léase la historia de Jetro. Fue una bendición para Moisés. ¿Dónde está? Que fueron 40 años. Bueno, está en el libro de Hechos. Y gracias porque lo relató, Dios se lo reveló. Y entonces allí está. Dice allí en Hechos capítulo 7, versículo 29 al 30. Porque hay algo que usted y yo tenemos que entender. Cuando decimos algo, hermano, cuando usted diga algo a una persona y usted diga, digamos, esta costumbre es una costumbre pagana, búsquese el apoyo bíblico, no el apoyo de sus palabras, de su argumento. Y lo que es pagano y malo, lo fue pagano en el tiempo antiguo y lo es ahora, y por lo tanto la iglesia no puede contaminarse. Ese tiempo en casa de Jetro, vamos a ver que fueron 40 años y que fue una gran bendición. Prueba de que cuando Dios llama a alguien, lo capacita. Eso fue lo que hizo con Moisés. Porque si ustedes se recuerdan, Moisés era un hombre que tenía problemas para hablar. Era un hombre que no era un hombre, digamos, aunque había sido criado en la cultura egipcia, eso estaba no a favor de él, sino en contra. Porque él había sido llamado por Dios para ser el caudillo de Israel. Y algunos podrán decir, bueno, y este que fue criado en la corte de Faraón va a ser nuestro caudillo. Lo hubieran rechazado, pero Dios lo apoyó. Dios lo llamó. Dios lo capacitó. Y esos 40 años en casa de Jetro fueron la preparación de Moisés. Así que tiene un significado tremendo. Dice allí en Hechos, capítulo 7, 29 y 30. Al oír esta palabra, Moisés huyó después de aquellos 40 años en Egipto y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. O sea, cuando Moisés tenía 80 años, fue llamado por Dios. ¿Qué clase de hombre era Moisés? A los 80 años Dios lo llamó para sacar a su pueblo de Egipto. Eso es increíble, hermano. Eso no se podía hacer. Igual que lo que Dios ha hecho con nosotros. Ha hecho una obra como iglesia increíble, prodigiosa, asombrosa, milagrosa. Pero hermano, no es por nosotros, es por el Dios en quien creemos, por el Dios que tenemos. Y Dios usó a Moisés con todas sus cosas en contra y con 80 años, porque el poder de Dios estaba en él. Y porque Dios lo llamó y lo capacitó y lo preparó. Eso fue lo que pasó en esos 40 años con Jetro. Dios usó la amenaza de Faraón para preparar a Moisés. Si usted va allí a Éxodo, capítulo 2, va a ver que que el Faraón quiso matarlo. Dice Éxodo 2, 15 al 16, oyendo Faraón acerca de este hecho, que cuando él mató al egipcio por defender a parte de su pueblo, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián 40 años. Grábese eso en la mente. Y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Así que allí, en casa de Jetro, Dios obró. Y dice el versículo 21 de ese mismo capítulo 2 de Éxodo, y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Jetro fue el instrumento que Dios usó para que Moisés se preparara. No estuvo allí 2 días, no estuvo 40 días, no estuvo 40 años. ¿Qué clase de hombre es Jetro? Y después te recuerda que él lo aconsejó cuando empezó a gobernar sobre Israel. Era un hombre sabio. Porque Dios, hermano, no solamente nos llama, sino que nos prepara. Cuando Dios te llame a servir en la iglesia, no te preocupes mucho cómo has de hacerlo, sino disponte de corazón y Dios te va a capacitar. Lo hizo con Moisés. Moisés no tenía las calificaciones para ser el caudillo de Israel. Si el pueblo lo hubieran dejado elegir, le dijeron, no, a esto no lo queremos. Este tuvo 40 años en Egipto, ni hablar. No lo queremos, fuera. Pero Dios lo llamó, lo capacitó. Era un hombre manso, humilde. Pero esos 40 años en casa de Jetro lo preparó. O sea, que no importan las amenazas que tengamos de nuestros enemigos o las pruebas y tribulaciones que podamos pasar, la promesa de Romanos 8:28 se cumple en nosotros como creyentes y como iglesia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados.
Dios nos ha guardado en estos 40 años conforme a su propósito, porque le amamos de corazón. Ese debe ser nuestro deseo, ese debe ser nuestro anhelo, ese debe ser nuestra renovación diaria. Y todo lo que suceda ayuda para bien. En esta iglesia han sucedido muchos obstáculos y muchas cosas para que ni este templo fuera esto, ni nosotros continuáramos como estamos hasta ahora. Pero ¿saben qué? Todo ha obrado para bien por el poder y la fidelidad. Hermano, eso vale la pena. No es por el poder del pastor, no es por el poder de los diáconos, no es por el poder de algunos hermanos de la iglesia, es por el poder y fidelidad de Dios. Moisés fue preparado allí porque a pesar de las amenazas, Dios tenía un propósito con Moisés y permitió que todo aquello obrara para bien. Y allí, precisamente, en Madián tuvo el llamamiento. Está en Éxodo capítulo 3, el llamamiento de la zarza ardiendo. Allí fue llamado Moisés. Dice allí en Éxodo 3, versículos 1 y 2, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta gran bendición, porque causa la zarza no se enciende. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta allí en los pasajes que siguen, se va a dar cuenta que él no le dijo: no te acerques, porque el lugar en que está, tierra santa es. Y dice los versículos 11 y 12, cuando Dios llamó a Moisés, entonces Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Quizás estaba pensando: yo fui criado allá, ¿tú crees que el pueblo me va a aceptar? Y saque a Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió: ven, porque yo estaré contigo. Cuando Dios llama a una persona, Dios está con esa persona. Dios capacita a esa persona, Dios apoya a esa persona, Dios guía a esa persona. Cuando una iglesia está con Dios, Dios guía a esa iglesia, Dios cuida a esa iglesia y Dios capacita a esa iglesia. Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, serviréis a Dios en esta mentira. Así sucedió, hermano. Así que allí, en aquellos 40 años, Moisés tuvo su llamamiento. Él fue usado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Dice allí en el Éxodo capítulo 14, lo tienen allí en pantalla. Éxodo 14, 13 al 15, dice: Moisés dijo al pueblo: no temas. Estaba el ejército detrás, el desierto al lado y el mar delante. Estaban para que se los comiera el león. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado así, como que estamos arrinconados y el león ya viene para arriba? ¿Saben qué? Ahí interviene Dios. O nos olvidamos que Daniel también, cuando tenía 80 años, fue asado al foso de los leones. Eran leones, sin mentir, de este año, con un hambre terrible. Pero Daniel dijo: no me voy a contaminar con lo que está pasando aquí, con estas costumbres paganas. Y fue echado y Dios lo guardó de lo que va. Hermano, Dios guardó a Moisés. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Él no dijo: oye, fíjense en mí lo que le voy a hacer. No, fíjense en Dios, ved la salvación que Jehová, no Moisés, va a hacer con ustedes hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y así fue. Jehová peleará por vosotros, no Moisés, no Josué. Jehová peleará por vosotros. Dios va a pelear por nosotros, por nuestra familia, por nuestra iglesia. Él, no nosotros. Él es el que tiene que ir delante. Señor, yo voy detrás, yo dependo de ti. Yo me agarro de tus promesas. Yo estoy allí sumiso a lo que dice tu palabra. Y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estamos tranquilos. ¿Saben qué? Cuando venía para acá, no me era fácil. Pero Dios me dijo: tranquilo, yo estoy en control, yo soy el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando llegue un momento de prueba a tu vida o a la iglesia, Dios va a pelear por nosotros. Punto. O no creemos lo que Dios ha hecho. ¿Qué fue lo que hizo con Moisés? ¿Qué fue lo que hizo con Daniel? ¿Qué fue lo que hicieron los 3 jóvenes? Dios estuvo con ellos. El que va a pelear es Dios, no nosotros.
Nosotros solamente confiamos en sus promesas. Y por eso, mis amados hermanos, hoy cumplimos 40 años. No ha sido fácil, contra viento y marea, pero el poder es de Dios, la fidelidad es de Dios, y Él es el que ha ido delante de nosotros. No te puedes gloriar ni tú ni yo, ni los que están aquí que son los fundadores, ni yo que llevo 21 años, nadie se puede gloriar. Dios es el que pelea por nosotros, por su iglesia y por cada uno de nosotros. Eso fue lo que Moisés dijo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilo, relax. A veces yo digo, pastor, tranquilo, relax. Eso es lo que tú dices, yo estoy en control. Dígalo. Tú mismo tienes que decir. Carlito, tranquilo. Carlito era el hombre, no el muchacho, no quería ahorcarlo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que decir, Señor, tú vas a pelear por mí. Tú vas a obrar con tu poder y yo voy a estar tranquilo. Pase lo que pase. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Diga a los hijos de Israel que no. Hermano, allí en Hebreos se narra esta historia. La voy a leer brevemente. Cuando sacó al pueblo de Egipto. Hebreos capítulo 11, versículos 27 al 29. Por la fe dejó Egipto. Estaba viviendo la dulce vida. Lo tenía todo a su disposición. Escucha, joven, cuando el mundo te ofrezca, o adulto, cuando el mundo te ofrezca. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe se dejó la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo. Quizás tú estés enfrente de un mar ahora. El mar se va a abrir si confiamos en Dios. Por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Cuando la gente quiere hacer lo mismo que hacen los hijos de Dios, fracasan. ¿Saben por qué? Porque Dios no está de su parte. Estos 40 años prueban de que Dios prepara a quien llama. Es importante los 40 años de la vida de Moisés. Sí. Nos enseña mucho a nosotros como creyentes y como iglesia. Y por último, los 40 años en el desierto. Hermano, 40 años en el pueblo son difíciles, así que imagínense en el desierto. Cuando estamos en este mundo donde hay supermercados y de todo, es difícil, así que imagínense en un desierto ni que hay supermercados, ni hay comida, ni hay agua. Hermano, no fueron 2 días, que me perdonan, fueron 2 días. Y no eran 3 gente. Se calcula como mínimo aproximadamente 2 millones de personas. Oye, dale a 2 millones a 2 millones de personas, darle comida, alimento. En una ciudad es difícil, así que imagínense en un desierto. Pero ahí está la prueba de la provisión de Dios, del poder de Dios, los 40 años en el desierto. El juicio de Dios vino sobre los que murmuran y pecan, o el juicio de Dios viene sobre los que murmuran y pecan. No murmuremos, no hablemos cosas que no debemos, hablemos de acuerdo a la palabra de Dios. Dice allí en Números 14, y voy a pasar para que usted lo tenga allí en pantalla, los 40 años en el desierto. Dice Números 14, 28 al 31, dijo, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. El pueblo había pecado y ahora tenía que sufrir las consecuencias. En este desierto caerán vuestros cuerpos y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. A veces murmuramos contra Dios, a veces sin darnos cuenta, eso es pecado. Vosotros por la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Fun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que estarían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y dice el 34, conforme al número de los días de los cuales reconociste la tierra, que también fueron 40 días, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Habían inspeccionado la tierra por 40 días. Dios me quería mostrar la prueba de que era una tierra buena. Y solamente Josué y Caleb hablaron a favor. Los demás hablaron en contra. Se parte de los 12 que. Y entonces era conforme al reconocimiento de la tierra, a 1 día por año. 40 años en el desierto. No era fácil. Vino el juicio de Dios. Pero permaneció el amor y fidelidad de Dios hacia su pueblo, que aunque había sido infiel, Dios lo amaba. Y dice allí en Deuteronomio 8, 1 al 4,
Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, por amor a Abraham, Isaac y Jacob. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, en el mismo par de zapatos. Y a veces nos preocupamos, ay Señor, ¿qué va a hacer de mí de aquí a 10 años? No te preocupes, eso lo estoy diciendo yo también. Dios va a proveer como proveyó en el desierto. Dios lo va a hacer, porque Dios es un Dios de provisión. Expresó el salmista allí en el Salmo 31. Hermanos, estos 40 años demuestran una prueba del juicio, amor y fidelidad, de juicio por el pecado del pueblo, pero también una prueba de amor y de fidelidad de Dios hacia su pueblo, que lo amaba, que lo perdonó y lo pudo alimentar por aquellos 40 años. Dice el Salmo 31, dice allí el Salmo 31, versículos 23 y 24. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. ¿Escucharon eso? A los fieles, no a los infieles, a los fieles guarda Jehová. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Si eres soberbio, Dios te va a pagar conforme a eso. Esforzados, si soy soberbio, yo también. Esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová, y con aliento vuestro corazón. Amad a Jehová vosotros todos sus santos. Y dice en el Salmo 37, el versículo 28, dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Mas Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Mis amados hermanos, hasta aquí Dios nos ha guardado, hasta aquí Dios nos ha cuidado por estos 40 años. Lo va a seguir haciendo si nosotros somos fieles, no al pastor que me perdona, no a los líderes que me perdonan, si nosotros somos fieles a la palabra de Dios. No podemos quitar, no podemos añadir, no podemos modificar, no podemos adaptar, no podemos permitir que las costumbres paganas inunden la iglesia, porque si no, entonces no vamos a poder cumplir 40 años con poder. 40 años disfrutando de la fidelidad de Dios, porque Dios dice que guarda a los fieles, pero al impío no, al que es obstinado no, al soberbio lo va a destruir. Gracias a Dios tenemos que dar en este día, porque hemos cumplido 40 años. 40 años en que Dios ha estado con nosotros, en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, Dios ha estado con nosotros, en tiempos de escasez, Dios nos ha provisto. Les recuerdo, en estos 40 años, o por lo menos en el tiempo que yo llevo, que hubo un día, hubo un momento, uno de aquellos meses, cuando papito todavía estaba vivo, bueno, aquí está María, que me dijo, pastor, quedan $4,000 en la cuenta. Y el presupuesto era casi de 20,000. ¿Saben qué? Dios proveyó. En otra oportunidad hubo una situación parecida y Dios proveyó. Como Dios proveyó en el desierto, Dios ha provisto para esta iglesia. Cuando comenzamos a hacer este templo, también hubo muchos obstáculos por vencer. Pero ¿saben qué? Dios ha provisto. Pero Dios provee y Dios sostiene a los fieles. Así que seamos fieles. Porque el que va a pelear por nosotros, el que va a cuidarnos, el que lo va a sustentar, es Dios, no tu hijo. Dios peleará por vosotros, le dijo Dios a Moisés. O Moisés le dijo al pueblo por inspiración divina de Dios. Dios peleará por vosotros. Hermano, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios nos ha guardado. Dios ha estado con nosotros. Y Dios va a seguirlo haciendo. Seamos fieles a Dios. Dios nos ha dado la bendición de cumplir 40 años. No sé cuántos más podamos cumplir como iglesia antes que el Señor venga. Pero los que sean, si somos fieles, la misericordia, el poder y la fidelidad de Dios no va a faltar. Seamos fieles a un Dios que es fiel. Y en este día que estamos recordando, celebrando este 40 aniversario,
que digamos, Señor, gracias porque ha sido por tu poder, por tu fidelidad, por tu misericordia. De nada tenemos que dar gloria. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que has hecho en nuestra familia y por lo que has hecho en tu iglesia. Que entendamos que el número 40 tiene un significado, pero tiene un significado también para nosotros. 40 años en que Dios nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha sostenido y Dios ha provisto. Lo único que necesitamos es, Señor, ayúdame a hacerlo. Que Dios nos bendiga y que podamos estar tranquilos sabiendo que Dios va adelante. No importa la aflicción que podamos tener, no importa las amenazas que puedan venir sobre la iglesia, Dios va a pelear por nosotros. Tenemos que estar tranquilos, confiados en su promesa. Que Dios nos bendiga y que ojalá que estos 40 años sean para darle gracias a Dios no solamente hoy, sino cada día de nuestras vidas y los años que Dios nos permite cumplir. En este momento quiero hacer un llamado. Quizás tú estés aquí, quizás tú no tengas la bendición de tener a Dios en tu vida y tú quieres que Dios te guarde, te protege. Tienes que darle una oportunidad a Dios, tienes que dejar que Dios entre a tu vida y tienes una sola forma de hacerlo, reconociéndote que eres pecador y recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Quieres hacerlo? ¿Tienes este deseo? ¿Quieres que Dios te bendiga, que te guarde, que te sostenga? No solamente por 40 años como lo ha sido con la iglesia, sino por todos los años de vida que tienes. Tienes que recibir a Cristo, que conocer Dios necesita de Cristo. Yo quiero que Él sea mi Señor y Salvador. Hay algunos que todavía no tienen a Cristo y lo quieren manifestar ahora, quieren manifestar el deseo de recibir a Cristo. Yo te pido que levantes tu mano. No sé si habrá alguien, pero estoy dando la oportunidad. ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Quieres tener este poder de Dios a favor tuyo? ¿Quieres que Dios te guarde y te guíe durante tu vida? Bueno, tienes que dejar el pecado. ¿Hay alguien? No sé si lo habrá, pero te dando la oportunidad. O quizás haya alguien que ya ha recibido a Cristo, pero que todavía no se ha bautizado y quieres hacerlo y quieres dar testimonio. Hay alguien que está pensando en bautizarse y todavía no lo ha hecho y quieres dar tu testimonio hoy. Levanta tu mano. ¿Hay algún? No sé si lo habrá, pero estoy dando la oportunidad. Quizás no lo haya, pero estoy dando la oportunidad. Siempre me da la oportunidad para salvación, para restauración o también para la decisión de bautizarse. Y lo último, quizás ya tú estés bautizado, ya tú seas cristiano, has estado con nosotros por un tiempo, deseas unirte a nuestra iglesia, tienes que manifestarlo, si no, no hay forma de hacerlo. Hay alguien que está pensando pedir membresía en nuestra iglesia y no lo ha hecho, levanta tu mano, una sola vez. Bien, vamos a orar ahora y vamos a dar gracias por lo que Dios ha hecho en estos 40 años y por lo que seguirá haciendo. Y esta noche continuamos, no se lo pierdan, vamos a tener un brindis después. No se pierda esta noche la segunda parte de este mensaje, el poder y fidelidad de Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas desde que te hemos conocido. Y te damos gracias por lo que tú has hecho en esta iglesia a través de estos 40 años. Que entendamos, Señor, que en cualquier momento de nuestras vidas, por difícil que sea, tú vas a pelear por nosotros, como personas y como iglesia. Y que tenemos que estar tranquilos, confiados en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a entender que lo que hemos tenido hasta ahora ha sido por tu fidelidad, por tu poder, por tu misericordia. Y que tú eres el testigo delante. Y que nosotros simplemente tenemos que obedecer, tenemos que guiarnos por lo que tu palabra dice y ser fieles. Bendícenos a todos. Y Señor, gracias por lo que tú has hecho hasta aquí. Y gracias porque hasta aquí podemos decir, Ebenezer, tú nos has ayudado y cuidado. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a terminar puestos en pie con el último himno y por favor espere que yo ore para poder saludar.